Buenas noches. Les voy a hablar sobre las relaciones internacionales desde el concepto asiático. China, una escuela de relaciones internacionales. A partir del siglo XX se empiezan a desarrollar enfoques teóricos no occidentales, como alternativa a las teorías tradicionales de las relaciones internacionales. Se empieza a debatir acerca de la emergencia y consolidación de una escuela china de relaciones internacionales. Tras la Primera Guerra Mundial, las teorías de las relaciones internacionales tuvieron una fuerte impronta europea, principalmente británica, y luego de la Segunda Guerra Mundial, los académicos estadounidenses adquirieron protagonismo. De hecho, fue en Estados Unidos donde se produjo el nacimiento de las relaciones internacionales como disciplina científica. A principios del siglo XXI, Acharya y Busan, filósofos británicos, publicaron un artículo titulado ¿Por qué no existe una teoría occidental?, en el cual hacían hincapié en que, si bien existían modestos intentos de desarrollar teorías alternativas a las occidentales, dichos intentos no resultaban suficientes para conformar teorías asiáticas o teorías globales de las relaciones internacionales. Los mismos, Acharya y Busan, luego de una década publicaban otro artículo, donde advertían que el gran desafío estaba asociado a la idea de poder crear una teoría de las relaciones internacionales globales, en donde se debía pretender el desprendimiento de lo propio de cada país para avanzar hacia una teoría general, que pudiera dar respuestas a problemáticas comunes a todos los estados del globo, independientemente de si eran asiáticos u occidentales. Entonces empezó a sonar y se vio la necesidad de establecerse de una escuela china de relaciones internacionales. En 1978, con Deng Xiaoping, los académicos y profesionales chinos de las relaciones internacionales se dedicaban a la interpretación y justificación de la política, del pensamiento estratégico y de las acciones de los líderes internacionales como eje de análisis. Un filósofo llamado Qin expresó que la mayoría de los trabajos de investigación eran realizados basándose en teorías importadas. Sin embargo, esta importación de teorías occidentales empezó a generar algunos signos de alarma en la academia china, dado que éstas en ciertas ocasiones no lograban explicar el comportamiento de China ni de otros estados asiáticos, y nacieron grandes teóricos como Qin, Shang Yongjin y Shang Tengxi. Entonces empezaron a crear teorías y a entrar en debates contra las occidentales. Qin Yakin expresa que los chinos no se limitaron a ser portadores de un discurso occidental en el contexto chino. El primer debate es la llegada de Deng Xiaoping al poder, el que dividió al marxismo chino entre la línea revolucionaria y la revisionista o pragmática. Este debate radicaba en poder dilucidar si habían sido la guerra o la paz las que habían guiado las relaciones internacionales de la época. La base teórica sobre la que China se había posicionado era la teoría leninista, la cual argumentaba que el mundo estaba en una era de guerra y revolución. A raíz de ello, el debate seguía en qué debía hacer China: seguir en el foco de la guerra de clases a consecuencia de la revolución proletaria, o convertirse en un Estado-nación normal que velase por la paz y el desarrollo. El segundo debate fue en la década de los 90 entre los realistas y los liberales, y estuvo centrado en determinar cuál era el interés nacional de China en el nuevo contexto de posguerra fría. Hacia mediados de la década de los 90 se alcanzó un consenso general sobre la posibilidad y conveniencia de construir una CIRC, que son las teorías chinas de relaciones internacionales. En este tercer y último debate fue a finales de la década de los 90. Se concentró en China y su ascenso pacífico. Fue un debate tripartito entre el realismo clásico, el liberalismo y el constructivismo. El debate se centró en cómo hacerlo. Se incentivó a los académicos chinos a crear teorías propias, no con el objetivo de reemplazar las occidentales, sino para enriquecer el análisis y el debate a materia de relaciones internacionales. Luego vienen los tres enfoques de estas teorías chinas en relaciones internacionales.
enfoque reverso, enfoque anverso y enfoque interactivo o teoría de la racionalidad. El enfoque reverso de la CIR, sobre la base de los teóricos de la modernización, también llamados occidentalistas, se da a conocer el enfoque reverso de la CIR, lo que consiste en una importación directa de Occidente de principios realistas y la utilización de categorías como hegemonía, poder y ciencia. A finales de la década de los 2000, la mayor parte de los trabajos de investigación en China tenía como marco analítico de base a las teorías norteamericanas. Por tal motivo, se denomina a este tipo de investigación interpretación analógica reversa, ya que pretende interpretar los asuntos mundiales y el comportamiento internacional chino, empleado en un esquema teórico y conceptual importado. Entre los académicos del enfoque reverso tenemos a Yang Suetong, quien expresa que creyendo en la ciencia y en el método científico para estudiar la política internacional, si no se necesita una escuela china para la física o la química, ¿por qué iba a necesitarse para las teorías de las relaciones internacionales? Y se establece un marco analítico conocido como realismo moral. El enfoque anverso presenta como uno de sus máximos exponentes a Shao Tingyang, filósofo contemporáneo quien retoma la teoría tianxia con la premisa de lo que está bajo el cielo. Desde esta perspectiva, se argumenta que el tianxia permitiría pensar en un sistema legítimo y responsable para el conjunto del mundo y no solo para los estados-nación. Esta teoría la aplica de una manera interna el filósofo Confucio, que expresa que una política justa y un buen gobierno deberían basarse en el vínculo familiar. El tipo de familia ideal es vital, donde el cálculo del interés propio es mínimo y donde el ambiente es absolutamente armonioso y por lo tanto favorece el desarrollo incondicional de la cooperación, el cuidado y la responsabilidad entre los miembros. Por último, tenemos el enfoque interactivo o teoría de la racionalidad. La racionalidad es un concepto tan crucial para la cultura china como lo es para la cultura de Occidente. Este enfoque se basa en tres componentes. Uno de ellos es el proceso en términos de relaciones. Cuando se habla de procesos se entiende que son relaciones en movimiento, o sea que deben ser dinámicas y no regirse en una sola dirección. El segundo componente se trata de la metarrelación, la que trata de la relación en toda su naturaleza y se explica como la relación yin-yang o como el efecto de los polos, en donde la relación no puede ser un conflicto y se debe avanzar juntos para formar síntesis armoniosas. Y como tercer componente tenemos la gobernanza relacional, que hace hincapié en la gestión de relaciones entre actores individuales para llegar al orden. Este componente se basa en reglas, regímenes e instituciones internacionales. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, esperando haya sido de agrado esta investigación que se basó en la actualidad del mundo moderno, en donde nos queremos parecer a los asiáticos en sus niveles de producción, pero que no aplicamos el orden y disciplina que tienen ellos para afrontar las diferentes situaciones. Muchas gracias.